a diferencia del diodo, los tres diodos que hemos visto, ¿correcto? A diferencia de esos tres diodos, la resistencia no tiene polaridad. ¿Qué hemos dicho, por ejemplo, de la resistencia? Hay un componente con el cual yo puedo equivocarme con la resistencia. ¿Cuál es ese componente? La bobina. Muy bien, Germán. La bobina unitaria es la que en algunos casos se parece físicamente a una resistencia. Hablando de la forma física, también va a tener franjitas de color. Por eso que te puedes confundir con una resistencia. ¿Y cómo lo diviso? ¿Cómo lo identifico si es resistencia o es bobina? De acuerdo a la letra que tiene. Muy bien, John, correcto, de acuerdo a su nomenclatura. En este caso, la resistencia, ¿con qué letra se representa? Con la letra R, profesor. Muy bien, Con la Rafael. letra L. Correcto. ¿Y la bobina? La Bobina es resistencia. con la L, profesor. La bobina. L, correcto, muy bien. La resistencia es con la letra R de resistencia. La bobina va a ser con la letra L. Muy bien, con eso por lo menos con la nomenclatura me doy cuenta si es resistencia o es bobina. Esa es la ventaja que tiene la fuente de alimentación. Y si no, por ejemplo, no me puedo guiar de la letra, está borrosa o no se ve, entonces tengo que guiarme de su simbología o su forma física, pictográfica. ¿Correcto? Entonces, miren esas cositas que son importantísimas. ¿Quién me dice qué es una bobina? Es un componente o dispositivo que suprime el acoplamiento inductivo. Ya, correcto. La bobina es el que suprime el acoplamiento inductivo. ¿Y cómo lo suprime? A través de su campo magnético. Porque la bobina, correcto, Larry. La bobina en sí es un hilo enrollado, es un cable enrollado que a través del voltaje que se le aplique, no es como que la bobina es una espiral y dentro de ese túnel que va formando es donde genera el campo magnético. Entonces, ahí tienen un dato importantísimo. Es importante que estos conceptos, créanme, y en otros grupos que estoy enseñando, aparte de ustedes, ya que estamos en la práctica con ellos, ya estamos más avanzados, se están dando cuenta de que todo lo que hemos estudiado se aplica en la práctica. Muchas veces, cometemos el error de que no, que la teoría, que no ayude mucho, pero créanme, la teoría aporta a la práctica. En la práctica tú puedes tener la habilidad de desarmar un teléfono, puedes tener la habilidad de soldar y desoldar, pero tienes que tener la habilidad de analizar un circuito eléctrico. Y eso no lo vas a analizar con práctica. Tienes que tener teoría. Y en la teoría, ¿qué está? La simbología electrónica. Está el concepto de definición de cada componente para que tú puedas aplicarlo en un diagrama esquemático. Entonces, cuando tú veas un diagrama esquemático, vas a ver un montón de hojas, por decirlo así, que suman por partes lo que es un teléfono, pero a puro simbología electrónica. Por eso que a ustedes se le da la simbología electrónica de cada componente. Hablamos de una definición general, porque si hablamos de cada componente como debería de ser, un solo componente nos tomaría casi un mes, un solo componente. Para hablar cada uno de ellos, imagínense, terminan los 4 meses y no van a aprender ni a reparar teléfono. Entonces lo que hacemos nosotros es resumirlo con conceptos generales básicos para que ustedes tengan la idea general de lo que es ese componente y a la hora que estén analizando puedan entender a qué se debe ese determinado problema de cualquier artefacto que tú quieras reparar. Porque, ojo, los componentes que estamos viendo es en general. Es decir, así como tienes la fuente de alimentación que tiene bobinas, que tiene resistencia, que tiene diodos, también otros componentes, otras máquinas tienen lo mismo. La fuente de alimentación, por ejemplo, de una lacto, la pantalla de un televisor, un teléfono inalámbrico, un teléfono fijo, los mismos módem que están vendiendo los operadores para dar servicio de internet, desármenlo y van a ver que ahí van a encontrar lo que estamos viendo. Por eso les digo, ustedes aprenden bien esta parte y van a poder reparar hasta esos modem, eso que está vendiendo Claro ahora, ¿no? Que está promocionando su internet, que es una pequeña base con sus 2 antenas, ¿no? Tú desarmas eso, vas a encontrar una tarjeta, una placa electrónica, una tarjeta impresa. Entonces ahí vas a encontrar resistencia, vas a encontrar diodos, vas a encontrar bobinas. Entonces si tú estudias eso y mides eso, entonces también vas a estar en condiciones de poder reparar eso. Todo está en que ustedes tengan el empeño y el empuje de querer aprender. Muy bien,
Eso es lo que hemos visto. Creo que ahí nos quedamos en lo que es bobinas, si no me equivoco, o resistencias, creo, muchachos, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya, muy bien. Entonces vamos a continuar. De los componentes, antes de continuar, de los componentes que hemos visto, ¿qué componentes son los que no tenían polaridad? Las La bobinas, bobina, La bobina y la Sí, resistencia. la bobina y las resistencias. resistencia. Son los componentes que no tienen polaridad. Los diodos, los tres tipos de diodos tienen polaridad. O sea, hasta ahorita solamente tenemos la bobina y las resistencias que no tienen polaridad. O sea, no va a influir en que lo pongas al derecho, al revés, de derecha a izquierda, parado, sentado, no va a influir porque no tienen polaridad. Lo que sí va a influir es su valor. En el caso de la resistencia, su franja de colores, ¿correcto? Pero por ahora solamente me interesa eso, porque después cuando entremos a trabajar en lo que es mediciones, ahí sí vamos a hablar de cada color, cómo hallar el valor óhmico de cada resistencia, ¿correcto? Entonces, ahora sí vamos a empezar, vamos a trabajar con lo que es el componente siguiente, ¿ya? Voy a enfocarles, ahora sí voy a compartir pantallas. Vamos a conversar sobre los componentes. Este es el símbolo. ¿A quién representa este símbolo? La bobina. La bobina. Correcto, la bobina. Aquí su mismo representa un espiral. Esa es una bobina y acá está su letra, L1, L2. ¿Y esto aquí a qué componente representa? Una resistencia. Claro, la resistencia se puede representar o bien así en tipo zigzag o si no de forma rectangular. Ya ustedes saben que les puede poner R1, R2, R8, L1, L2 o diodo 1, diodo 2, diodo 3. Eso es superlativo, porque de repente en tu tarjeta hay solamente un diodo y le has puesto, por ejemplo, diodo 3, ¿no? O de repente en tu tarjeta tienes 4 diodos y hay un diodo que dice diodo 6. No, son superlativos de acuerdo al diseño de su circuito. O sea, ese es para el diagrama que cuando es necesario se busca para poder reparar una fuente. ¿Correcto? Pero no es nada que cambie de los conceptos básicos de lo que es cada componente. La resistencia sigue limitando el paso de la corriente. El diodo polariza la corriente en un solo sentido. La bobina es un generador de campo magnético. ¿Ven? Un resumen así es lo que tienen que tener ustedes cuando trabajemos en lo que es ya el servicio técnico. Por ahora, estamos viendo componentes de agujas pasantes. Luego vamos a ver componentes SMD. Ese es el proceso, ¿correcto? Terminando lo que es componentes SMD, ya viene también algo ya más divertido para ustedes, ya es usar el multitester, hacer mediciones, pruebas de continuidad, pruebas de pistas rotas, etc. ¿Correcto? Pero tenemos que terminar esta fase para poder ver que ustedes vayan ok. Cosa que cuando hablemos de fallas, no les voy a hablar así como ahora, vamos a hablar en diagrama, vamos a hablar en voltajes, amperajes, componentes. Para que me hablen todos ustedes así, entonces tenemos que estudiar esta primera parte que son componentes electrónicos. En la bobina, cuando juntamos dos o más bobinas en una plataforma, ¿qué formamos? Un transformador. transformador. Muy bien, Larry, un transformador, ¿correcto? Cuando ya se juntan dos o tres o más bobinas, ya se hace un transformador. Y en este caso, nuestro transformador, para nuestro caso, ¿de cuántas bobinas está compuesta? De 3 bobinas. Muy bien, correcto. Está compuesto de 3 bobinas internas, ¿correcto? Entonces, ahora sí, vamos a seguir con el siguiente componente llamado condensador electrolítico, ¿correcto? El condensador electrolítico. Vamos a hablar de este pequeño componente, pero primero, como les digo, vamos a reconocerlo en la placa. Aquí les doy también su simbología del condensador electrolítico para que lo copien en sus apuntes. Acá está. Ustedes aquí, por ejemplo, ven tres símbolos de lo que es el condensador electrolítico, ¿correcto? De los 3 símbolos, el más usado es el de la derecha, este de acá. Este es un símbolo más usado en lo que es condensador electrolítico, pero no es el único. Sus derivaciones son estos dos, ¿correcto? Siempre que vean un símbolo de esta forma o de esta con el signo más arriba, el signo más acá en la parte superior, significa que es un condensador electrolítico. A ver, copien esta simbología para luego buscarlo en nuestra fuente de alimentación, lo que es el el condensador electrolítico.
Entonces, esta es la simbología del condensador electrolítico. Lo que sí les pido que cada simbología que yo les muestre sea tal cual está en la imagen, porque una variación en la imagen, en la forma física o cómo está representado o dibujado, una variación cuando tú tengas el diagrama te vas a equivocar, ¿correcto? Así que de preferencia cópienlo tal cual está en pantalla. Listo, ahora vamos a buscar nuestro condensador electrolítico en nuestra fuente de alimentación, ¿correcto? En nuestra fuente es el tipo cilindrito, ¿correcto? Y está con una franja a un costado. No solamente viene de este color, ojo, puede ser verde, azul, negro, pero con su franjita al lado. Ojo, forma cilíndrica, ¿correcto? Tipo un barrilito más o menos. Los que van viendo los condensadores electrolíticos en su tarjeta, o me lo muestran por pantalla, por su cámara, o me lo envían al grupo de ustedes para poder observar y compartir con sus compañeros para ver si son o no son los condensadores electrolíticos. A ver, ahí Antonio tiene 2 tarjetas. Si se puede mostrar a través de su cámara, bacán. Pero si en caso no se pueda divisar, lo pueden enviar a su grupo de WhatsApp para yo compartir las imágenes y ustedes puedan ver los diferentes colores que tienen, ¿no? A ver. En este caso, a ver, ahí está John. A ver, Antonio, a ver, señálame ahí cuál es el condensador en tus imágenes. Señálamelo ahí. Ah, muy bien. Correcto, Antonio. Ajá. Esos 3 son los condensadores electrolíticos. Correcto. A ver, John, ahí también, señálame tus condensadores ahí, John. Ya, muy bien. Correcto. Correcto. A ver, el resto, ¿me muestra sus imágenes o me lo envía al WhatsApp? Si envían al WhatsApp, avíseme para poder ver yo en el WhatsApp. A ver, muchachos. Ya John ha mostrado sus componentes, Antonio, el resto, Carlos, Larry, Rafael, a ver tus imágenes o me lo estás enviando al WhatsApp. Profesor, en el WhatsApp. Ah, ya, muy bien, Germán. Vamos a ver el WhatsApp. Ajá, muy bien. Ahí tienen una imagen que está enviando Germán. Acá hay 2 condensadores azules, por ejemplo, ¿ven? Y acá son negros. ¿Correcto? Acá tenemos 2. Y dense cuenta de una cosa, este está con una franjita, sea de cualquier color y tiene una franjita a un costado. Acá también ve, ¿no? Tiene su franjita acá también. Este es el famoso condensador electrolítico. Ahorita les voy a explicar en qué consiste, si tiene o no tiene polaridad. A ver, Wilfredo,
Wilfredo, ahí estoy viendo tus imágenes. Muéstrame cuál es el condensador ahí. A ver, vamos a ver la siguiente imagen. Correcto, Germán. Acá tiene otra imagen también clarita. Miren, acá hay un condensador y acá hay otro condensador electrolítico. Muy bien, Germán. Correcto. A ver, Larry también está enviando acá, Larry, también su componente. Aquí tienen, este es un condensador electrolítico, ¿ven? A ver, Wilfredo, me está enfocando. Ahí está bien, Wilfredo, ahí se ve. Ahí señálame cuál es el condensador electrolítico. A ver, Wilfredo. Ajá, correcto. Muy bien. Acá también Larry está enviando una buena imagen, está clarita. Acá hay un Carlos también. Correcto. Ya ves, acá hay tres condensadores electrolíticos. Correcto. Y acá hay otra imagen de Larry que envió hace un momento. Ah, acá, Germán, a ver, Germán. Ya ven, acá hay un condensador, ¿ven? Solitario, puenteadito, esto se llama puente, con dos cablecitos. Muy bien. Correcto. Acá Rafo, a ver, Rafo. Acá en estas dos fuentes, acá están los condensadores, miren, acá hay 1, 2, 3, 4 condensadores y acá hay uno más arriba, 5 condensadores electrolíticos, ¿eh? Y acá está su línea que está marcada, ¿eh? Todos tienen esta marca, acá también tiene una marca, ¿no? Una línea. Correcto. Ahí está mejor para que lo puedan ver. Ahí están los condensadores, ¿eh? Muy bien, muchachos. Así con imágenes se puede trabajar bien. Ajá, acá hay un dato. A ver, John Carlos, efectivamente, este es un condensador, pero no es un condensador electrolítico. Este no es condensador, este sí es. Este es un condensador electrolítico. Esto lo vamos a ver ahorita más adelante. También es un condensador, pero es otro tipo. Estamos en este, condensador electrolítico. Muy bien. Correcto. Entonces ahí ya la mayoría me ha mostrado sus imágenes. Correcto. Ahora vamos a dictarles en qué consiste el condensador electrolítico, ¿correcto? Vamos a dictarles algunas definiciones básicas nada más para que tengan la idea de lo que es el condensador electrolítico. A ver, escriban ahí lo que es el condensador electrolítico. Les voy a dictar lo que es el condensador electrolítico. A ver, escriban ahí. El condensador electrolítico es un dispositivo o componente. El condensador electrolítico es un dispositivo o componente que almacena energía eléctrica temporal. Que almacena energía eléctrica temporal en forma de campo electrostático. En forma de campo electrostático. Le vuelvo a repetir. El condensador es un dispositivo o componente que almacena energía eléctrica temporal en forma de campo electrostático. Punto aparte. El condensador electrolítico tiene polaridad. El condensador electrolítico tiene polaridad.
punto aparte. Al condensador electrolítico, también se le conoce, con el nombre de filtro o capacitor. Al condensador electrolítico también se le conoce con el nombre de filtro o capacitor. Así también tiene ese nombre y se refiere al mismo componente. Se le conoce con el nombre de filtro o capacitor. Ya. Entonces, también al condensador electrolítico se le conoce como filtro o capacitor. Punto aparte, la unidad de medida del condensador electrolítico, es el faradio. La unidad de medida del condensador electrolítico es el faradio. Es el faradio que se representa con la letra F. Entonces, la unidad de medida del condensador electrolítico es el faradio. Entonces, la unidad de medida del condensador electrolítico es el faradio. Pero, ¿cómo se utiliza capacidades muy altas? Se utilizan submúltiplos. Como el microfaradio. Se utilizan submúltiplos como el microfaradio, ¿correcto? Su símbolo del microfaradio, ojo, aquí no lo puede hacer por la máquina, pero es una U con su colita larga, ¿correcto? Es una U con su colita larga y una F a continuación, ¿ya? Eso es lo que representa el microfaradio, ¿correcto? Entonces, su unidad de medida del condensador, en pocas palabras, va a ser el microfaradio, ¿correcto? Así como la resistencia es ohmios, kiloohmios, megaohmios, el condensador va a ser microfaradios. Ahora, préstenme su atención como para explicarles en qué consiste todo lo que les he dictado, ¿no? Les he dicho que el condensador electrolítico almacena energía eléctrica temporal. Este componente tiene una ventaja, no sé si decirle ventaja, o es una característica especial, que mantiene la energía eléctrica acumulada dentro de su estructura. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, la fuente de alimentación conectada toda la noche, cargando tu teléfono, y en la mañana ponte haz la idea que desconectas tu teléfono, justo hay una descarga eléctrica, hay un apagón en tu casa, de repente se daña tu fuente de alimentación, y tú lo desarmas, ¿no? Para ver qué es lo que se ha quemado, porque algo ha sonado y todo eso. Cuando tú desconectas la fuente de alimentación,
Si bien es cierto, ya no hay corriente eléctrica porque ya lo desconectaste de la red. Pero este componente llamado condensador electrolítico, a pesar que esté desconectado ya de la red de los 220, todavía tiene acumulado energía eléctrica, ¿correcto? Entonces, ese condensador queda almacenado energía eléctrica aunque esté desconectado de la corriente eléctrica. Pero esa energía acumulada es temporal. No quiere decir que ese condensador va a quedar siempre con esa energía. Porque si no, imagínense esas tarjetas que ustedes están agarrando en este momento, viendo sus componentes, ya hubieran sentido una descarga eléctrica. Pero como son tarjetas o componentes que están en desuso bastante tiempo, entonces esa energía acumulada se baja. El condensador tiene energía eléctrica y hasta ahorita tiene acumulada, pero ya es una energía mínima ya que tú ya no sientes la descarga eléctrica, ¿correcto? Ya es mínima, por eso que lo puedes agarrar la tarjeta y no pasa nada, ¿no? Pero tiene una energía ahorita, después del tiempo, baja. Pero en el momento que tú lo desconectas de la corriente eléctrica, ahí sí tiene energía acumulada alta. Quiere decir que si tú tocas un condensador que ha estado enchufado por varias horas en la corriente eléctrica, vas a sentir la descarga. Tú lo tocas y vas a sentir como si te pasara corriente eléctrica, aunque esté desenchufado de la red. ¿Correcto? No te va a matar, pero te vas a quedar con un susto por unos días, porque vas a estar con ese tic de que te pasa corriente, vas a estar con ese temor. Yo cuando estaba dando clases presenciales, justo, siempre hay unos palomillas en clases, y uno se adelanta, comienza a enchufar a la corriente, la fuente de alimentación así destapado, y cuando lo desconecta, se le ocurre agarrar justo un condensador. En ese lapso de tiempo que lo tuvo enchufado, quedó un poquito de carga, y eso es que él sintió la descarga eléctrica. Y se quedó con el tic de que todo lo que tocaba le pasaba corriente eléctrica. Su compañero podía tocar el condensador y no le pasaba nada, pero a él, como le pasó corriente, entonces se quedó con ese swing de que le va a pasar corriente, y le da miedo ya tocar el componente, ¿no? Pero eso pasa porque se toca el componente cuando recién se ha sacado de la corriente eléctrica. Cuando ya pasa un determinado tiempo, eso se descarga. O también hay métodos de descarga, por ejemplo, de un condensador. Te lo voy a hablar a continuación, ¿no? A veces hay porque tú no vas a esperar a que se descargue pues, el condensador para poder reparar una fuente de alimentación. Si esperas a que descargue, o sea que cada vez que enchufas se vuelve a cargar el condensador, vas a volver a tocar, te puede pasar corriente. Entonces hay métodos donde ya se descarga instantáneamente la carga eléctrica del condensador para que tú puedas reparar y tocar la placa sin ningún problema. Entonces eso es lo que es el condensador. Almacena energía eléctrica temporal. También les he dicho que el condensador se le llama también filtro, o también se le llama capacitor. Con estos nombres que he puesto acá, filtro o capacitor, también son conocidos los condensadores. Muchas veces los electrónicos, como pues se puede decir en la jerga criolla, muchas veces no le dicen condensador electrolítico, ¿no? Le dicen, por ejemplo, quiero un filtro, le dicen, ¿no? Un filtro o un capacitor. Entonces tú cuando escuches esas palabras ya sabes que se refiere al condensador electrolítico. Filtro, capacitor o condensador, los tres son lo mismo, ¿correcto? En algunos le dicen capacitor, inclusive en algunos manuales de diagramas eléctricos le dicen revisar el capacitor número tal, ¿no? Capacitor. Entonces tú ya sabes que cuando dice capacitor se refiere al condensador electrolítico, ¿correcto? Su valor debería darse así como les explicaba acá en faradios, ¿correcto? Pero como los condensadores utilizan capacidades altas en su estructura, porque almacenan energía eléctrica, entonces se usan su submúltiplo de su medición. Si la unidad es el faradio, su submúltiplo va a ser el microfaradio, ¿correcto? Más o menos así con su colita, más o menos la U es así, ¿correcto? Así es, microfaradios, ¿no? Entonces la U, esta U larguita, esta U significa micro, ¿correcto? Esa U con su colita larga significa micro, ¿correcto? Y la F significa faradio. Esta F significa faradio. Por eso que ahí está la nomenclatura microfaradio,
¿correcto? Esa es la unidad de medida del condensador electrolítico, así como hemos hablado nosotros de la resistencia, que es ohmio, kiloohmio, megaohmio. Eso es lo que es el condensador en pocas palabras. Almacena energía eléctrica, tiene polaridad, ojo, el condensador electrolítico tiene polaridad, y su unidad de medida es el microfaradio, ¿correcto? Su unidad de medida es el microfaradio, acá está. Esa es su unidad de medida, el microfaradio, ¿correcto? Hasta ahí es lo que es el condensador electrolítico. Físicamente ustedes ya lo vieron, es un pequeño cilindrito con su franjita al costado. Desde que les digo que tiene polaridad, significa que tiene un lado positivo y un lado negativo, ¿correcto? Entonces vamos a ver esto, acá está. Esta línea es el lado negativo y el otro extremo es el lado positivo, ¿correcto? Línea negativa, acá, y el otro extremo es el lado positivo, ¿correcto? Acá está. Negativo la línea y positivo el que no está marcado, ¿correcto? O si te olvidas, la patita más larga o pincito más largo es el positivo y el otro es el lado negativo, ¿correcto? Entonces los condensadores son los que almacenan energía, tienen polaridad, tienen un lado positivo y negativo, y al igual que en el diodo tiene la franjita, que es el cátodo. En este lado, la franjita es el lado negativo. Dime, Carlitos, ¿alguna pregunta? Profe, inclusive ahí en el mismo condensador está el símbolo negativo en la franjita. Exacto. En la misma franjita también te viene el signo negativo, correcto. Ahí te viene como escala, ¿no? Vamos a ver acá, creo que se notaba. En este lado. En algunos te viene acá, como viene, rayita, rayita, negativo. Como para que no te olvides, ¿ah? Eso es lo que es el condensador electrolítico. Ahora, los componentes que vemos en agujas pasantes, porque hasta ahorita son agujas pasantes, todos se pueden comprar. Ojo, hasta el momento todos los componentes que les he mencionado, les he dicho cómo comprar, ¿no? Cómo comprar un diodo convencional, un diodo Zener, un LED. Lo único que no podíamos comprar era la bobina, tendríamos que rebobinarlo, etc. En este condensador electrolítico, para comprar, cuando se daña algún condensador, vamos a dar dos datos técnicos para comprarlo. Vamos a dar su capacidad en microfaradios y su voltaje en voltios, ¿correcto? Así lo vamos a comprar. Su capacidad se da en microfaradios y su voltaje en voltios, ¿no? Acá está justo lo que les comenté hace un rato. La U con su colita larga significa micro y la F faradio. Aquí se forma microfaradio. Y en el mismo condensador electrolítico está su valor. Por ejemplo, este condensador que está acá en la imagen de color celeste es un condensador que equivale a 10 microfaradios, acá está UF, 10 microfaradios por 50 voltios. ¿Correcto? 10 microfaradios por 50 voltios. ¿Ven? Entonces ahí tienen ustedes el condensador electrolítico. Ahora lo que van a hacer a continuación, no me lo estoy repitiendo, apunten, para hacer el debate, apunten en su hojita, en su cuaderno, qué valores tiene cada condensador en su fuente de alimentación, para luego hablar de estos valores, ¿correcto? Apúntenlo ahí en su cuadernito y luego les voy a preguntar qué valores tienen para poder debatir sobre esos valores de los condensadores. Dime, Carlos. Profe, tengo una placa y con varios condensadores, pero diferentes colores. Eso no influye en nada, ¿no? Correcto, el color no influye, es el valor el que va a influir. Correcto, los colores pueden ser, hay condensadores celestes, marrones, verdes, negros, azules, eso no influye. Ya, profe. Apunten sus valorcitos para luego yo preguntarles y vamos a hablar sobre esos valores de los condensadores.
A ver, muchachos, no se me duerman, no se me duerman. Ahorita vamos a entrar, como yo siempre le digo, a la pizarrita mágica para explicarles lo del condensador eléctrico. Listo, copiaron lo que está acá en la pizarrita, ¿no? Para borrarlo, ¿sí? Sí, Sí, Ya, profesor. listo. Sí, Muy profesor. bien. Listo, vamos a borrar acá para explicar, ¿no? Los valores que ustedes me van a dictar. A ver, ¿qué valores, qué condensadores de qué valores tienen? A ver, ¿quién me dice un valor? A ver, de los que tienen ahí en su tarjeta. De 470 microfaradios, 10 voltios 470 microfaradios por 10 voltios. por 10 voltios. Sí. Muy bien. ¿Otro valor? A ver, otro alumno que 22 participe. 400 voltios. A ver, ¿cuántos microfaradios? 400 voltios, 4.7. Ah, ya, muy bien. 4.7, siempre se da primero lo que es el microfaradio, de ahí el voltaje, ¿ya? 4.7 Ya. microfaradios por 400 voltios, me dice, ¿no? Y 400 voltios. Sí. Ya, muy bien. ¿Otro valor? Profesor, 680 microfaradios. A ver, uno por uno, muchachos. A ver, ¿quién me estaba hablando por ahí? 680 microfaradios. Ya, 680 microfaradios, ¿por cuánto? A 10 voltios. Ah, ya, por 10 voltios. Muy bien. ¿Otro valorcito por ahí? 2.2 microfaradios por 400 voltios. 4.2 microfaradios por 400 voltios. 2.2 Ah, ya, 2.2 microfaradios, faradios por 400 voltios. 400 voltios. Muy bien, correcto. ¿Algún otro valor más por ahí? 2.2 microfaradios. 3.2. 2.2 Ya, 2.2. con 450 voltios. Ah, ya. 2.2 microfaradios por 450. Wow. Por 450 voltios. Muy bien. Ahora les voy a explicar estos valores, porque por las puras no les he hecho disculpen, se me fue acá. Ahora sí. Aquí nosotros ustedes me están dando valores de 10 voltios, 400 voltios, 10 voltios, 450 voltios, y lo que está variando es la capacidad. ¿Correcto? Ahora, presten atención. Si yo les he dicho que el condensador es el que almacena energía eléctrica, ¿no? Almacena energía eléctrica, ¿cuál de estos condensadores creen ustedes que es el que va a zamaquearlos, el que va a sentir la descarga? El último, Los de 400. 450. 450. El de 450 voltios, el de 400, son los condensadores que sí van a sentir ustedes la descarga. No los va a matar, eso ténganlo por seguro, ¿correcto? No les va a hacer daño, pero sí les va a quedar con una especie de epilepsia por unos días. Van a quedarse medio atorontados y van a creer que todo lo que tocan para el aprendizaje les va a pasar corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, los condensadores que tienen que tener en cuenta ustedes es el que tiene 400 voltios. Ese es el condensador que sí van a sentir la descarga eléctrica si esa fuente de alimentación ha estado enchufado a la corriente eléctrica por horas. El de 10 voltios, por ejemplo, estos de 10 voltios, ¿no? Y este de 10 voltios que están acá, que ustedes me han dictado, estos de 10 voltios no van a sentir la descarga. O sea, ustedes van a tocar y ni siquiera van a sentir que por ahí hay corriente. Porque nosotros los seres humanos también somos carga eléctrica, aunque les parezca mentira. Por lo tanto, 10 voltios no es algo que nos pueda hacer daño, ¿correcto? Pero el de 400 voltios sí. No nos va a hacer daño porque ya está desconectado de la corriente.
¿no? Pero sí les puede quedar un tic nervioso de que todo lo que tocan les va a pasar corriente eléctrica. Una de las maneras, aquí ya les voy a explicar, una de las maneras, por ejemplo, de descargar el condensador para que tú no sientas la descarga eléctrica, ¿no? Por ejemplo, acá yo tengo mi condensador electrolítico, ¿no? Este es un pequeño condensador. Una de las maneras, más o menos, de evitar la descarga, en caso de que estás reparando, pues, ¿no? Basta que tú lo conectes un ratito a la corriente y ya el condensador se carga, ¿correcto? Porque tiene un lado positivo y un lado negativo. Lo que tenemos que hacer nosotros para descargar ese condensador, porque si vas a esperar a que descargue va a demorar horas, y para reparar una fuente no vas a esperar las 2, 3, 4 horas hasta que se descargue. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es hacer un pequeño puente entre sus dos terminales, con un pequeño desarmador aislado. Por un segundo nada más lo chocas, los dos polos, y automáticamente vas a sentir un cuetecito, ¡plac!, va a sonar, ¿correcto? Y cuando suene, te va a indicar que ya descargaste el condensador electrolítico. Entonces, si haces esa operación, ya puedes tocar el componente y no vas a tener ningún problema en sentir la descarga eléctrica. Dime, Carlitos. Profe, sáqueme de dudas, le envié una foto por WhatsApp. A ver, que ahorita es un condensador, pero a ver, véalo ahí. Vamos a chequearlo. WhatsApp, ¿no? El color marrón. A ver, vamos a ver tu imagen. ¿Este? Así es, profesor. Claro, este es un condensador de 220 microfaradios por 25 voltios. Sí, está bien. Este es un condensador electrolítico. Allá como estaba al contrario, microfarados era adelante y... Claro, sí. estaba en duda. Ya, sí es un condensador, sino que este es una fuente antigüita. Por eso que tiene este tipo de condensador. Por ejemplo, ya que me has mostrado esa imagen, por ejemplo, ustedes ven en los valores, aquí vamos a salir de acá, vamos a ir a mi pizarrita mágica para que me entiendan mucho mejor. Ustedes me han dictado, por ejemplo, valores de 400 voltios. ¿No? De repente ustedes ven unos condensadores anchitos, grandecitos, los de 400 voltios, y los de 10 voltios, 25 voltios son condensadores más delgados. Lo que tienen que tener ustedes ahí en cuenta es que la fabricación de los condensadores ya ha variado. Yo puedo tener un condensador de 400 voltios pequeñito, chiquito. Antes uno de 400 voltios era mucho más grande del que tienen ustedes en su fuente de alimentación. Entonces, como la electrónica avanza, ahora tenemos condensadores pequeñitos, pero que cumplen la misma función. 400 voltios. Tú puedes comprar, por ejemplo, uno de 2.2 por 400 voltios y te van a dar uno más pequeño del que está en la fuente. Pero mientras tenga estos valores, no hay ningún problema. Se puede usar porque tiene los valores que tú necesitas. 400 voltios por 2.2 microfaradios. Entonces, el tamaño no va a influir tampoco. En la fuente que está mostrando ahí su compañero, que ha mostrado ahí en el WhatsApp, es una fuente, si no me equivoco, un poco antigua, por eso que tiene ese condensador bien grande, larguito, ¿correcto? Ahora los condensadores, si ustedes mismos ven ahí en sus fuentes, los condensadores actuales son más chatos, más pequeños y casi de alto voltaje, como este de 400. De todos los que ustedes me han dictado, el de 450 voltios es el de más almacenamiento. Entonces, volviendo al tema, cuando quiero descargar el condensador para poder revisarlo, hago un pequeño puente, nada más con un pequeño desarmador, choco sus dos puntas por un segundo y van a ver que va a salir una chispita o va a sonar como un cuetecito. Eso significa que ya lo descargaste y ya puedes tocar el condensador electrolítico. Porque si no, imagínate. ¿Pero eso no lo malogra, profe? No. Ese es cuando es por un segundo. O sea, es cuestión de que lo pongas, suena y ya está. Pero si tú lo mantienes, estás ahí sí dañas el sistema. ¿Correcto? Ese solamente es ponerlo, chispoteó y eso fue suficiente. Nada más. ¿Ya? Esa es una manera. La otra, cuando ustedes también revisen, vamos a salir de esto para proyectar mi cámara, cuando ustedes revisen un condensador electrolítico, perdón, una tarjeta que recién lo han desenchufado de la corriente eléctrica, por ejemplo, hagamos la idea que este es una plaquita de una fuente, ¿no? Este también es otra plaquita, esta es la genérica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando yo quiera revisar una tarjeta, una fuente de alimentación que ha estado enchufado por horas en la corriente eléctrica,
la manera correcta de agarrar esta placa a la hora que lo saques de su cascarón es agarrarlo así como lo estoy agarrando yo ahorita. Solo en los laterales de la placa. ¿Correcto? No se te ocurra, o sea, no se te ocurra agarrarlo así. Si tú pones los dedos acá, y esto estaba enchufado por varias horas, basta que lo agarres así, aunque esté desenchufado, vas a sentir la descarga eléctrica. Y como se dice, para toda fuerza de acción, hay una fuerza de reacción. Lo que vas a hacer tú por inercia, por reflejo, vas a botar al piso la fuente de alimentación porque vas a sentir la descarga eléctrica del condensador de 400 voltios, por ejemplo. ¿Correcto? Como te digo, una vez desenchufado no te va a matar, pero esa descarga sí te va a afectar, aunque te parezca mentira, sí te va a afectar. Va a haber unos días que vas a estar muñequeado de que te va a pasar corriente eléctrica en todo lo que tocas. Te lo digo por experiencia porque he visto casos donde se han quedado con esa idea y el más palomía a veces se ha quedado medio tontoleado porque está con la idea de que le va a pasar corriente. Dime, Germán. En el WhatsApp le envié una foto de un condensador, pero no sé, no salen los voltios. Ahí aparece 400 con watts volt, creo que no sé qué. A ver, vamos a ver, chochera. Ah, ya. Ahí está. Ah, sí. 390 microfaradios y este es voltios. 400 voltios. Ahí date cuenta, mira, tremendo condensador de 400 voltios. Este tipo de condensadores, por ejemplo, se usa en televisores, en amplificadores de sonido. Este tipo de condensadores son de mucha más capacidad. Son 390 microfaradios por 400 voltios de acumulación de voltaje. Otro dato que les puedo dar, pero es un dato secundario, pero a manera de información. Por ejemplo, en este condensador está acá 85 grados centígrados. Es la máxima temperatura que puede soportar el funcionamiento de este condensador. En los condensadores que ustedes me han mostrado, en algunos también les viene la temperatura de trabajo. Pero es una temperatura que para nosotros, como somos celulares, o sea, son temperaturas bajas. Y por último, ni llega al 50% de la temperatura con los cuales trabajan esos condensadores electrolíticos. Por eso no lo toqué mucho de eso, pero a manera de información para que tengan la idea de que cada componente trabaja a una determinada temperatura. ¿Correcto? Si es un condensador electrolítico, es 390 por 400 voltios, amigo. Listo, profesor. Muy bien. Entonces, en sí, eso es lo que es el condensador electrolítico. Almacena energía en síntesis, almacena energía eléctrica, tiene polaridad, su forma física es cilíndrica, tiene una franja que me indica que es el lado negativo, el otro lado positivo, y la manera de comprarlo es dando sus valores, es decir, su capacidad que se da en microfaradios y el voltaje que se da en voltios. Su representación del condensador electrolítico en letras, en nomenclatura, es la letra C. ¿Correcto? C1, C2, C3 es lo que es el condensador electrolítico, ¿ya? Entonces, el condensador se representa con la letra C. ¿Ya? Así como el diodo con la D, el condensador con la letra C. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, C1, C2, etcétera, según ya lo que venga, pues, ¿no? Ahora, aquí también hay otro punto. Así como el diodo tiene su posición, porque este tiene polaridad, o sea, quiere decir que cuando saque yo el condensador electrolítico, no lo puedo poner por poner, porque tiene su polaridad, tiene su posición, cómo va puesto el condensador. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, si yo saco un condensador electrolítico, ¿cómo puedo yo, darme cuenta de que, cómo iba puesto? Porque de repente lo saqué y no me di cuenta para qué lado lo debo poner el condensador electrolítico. ¿De qué aspecto me doy cuenta para poder ver cómo puedo poner el condensador electrolítico, ¿no? A ver, ¿quién me dice? En mi caso está dibujado, profe. En mi caso está dibujado la franja ahí. ¿Ya? Ah, ya, muy franja. bien. Ya, en el caso de su compañero está dibujado cómo va puesto el condensador electrolítico, ¿correcto? Sí, hay una franja ahí y está al Ya. costado de la franja del condensador. Ya, muy bien. ¿Y los otros compañeros cómo lo tienen? A ver, vamos a revisar sus imágenes que me han enviado. A ver, acá
Acá, por ejemplo, vamos a ver otra imagen más cerca. Vamos Profe, a ahí ver por acá. en la tabla también está escrito cómo lo coloques. Exactamente, correcto, muy bien. ¿Ya ves? Ahí dice positivo, negativo, dice. Exacto. Vamos a hacer algo acá, a ver. Mire, hoy día no lo veo participar. A 2 alumnos nomás estoy viendo que están participando, el resto, pero creo que se me ha quedado dormido mi gente, ¿ah? Mire, nosotros tenemos nuestro condensador electrolítico. Aquí vamos a dibujar, más o menos así. Este es mi condensador electrolítico, ¿correcto? Ya sabemos, en el condensador nosotros ya sabemos que tiene polaridad, tiene un lado negativo, un lado positivo, eso ya lo sabemos. ¿Correcto? Ahí estamos. Este es mi condensador electrolítico, ¿correcto? Acá es el positivo, de acuerdo a mi condensador electrolítico, se supone que este es positivo y este de la franja es el negativo. Ahí está. Positivo y negativo, ¿correcto? Si ustedes son buenos observadores, en la fuente de alimentación, donde está el condensador, soldado sus pines, como hace un momentito lo ha dicho uno de sus compañeros, en algunos casos te viene dibujado cómo va puesto. Vamos a tratar de hacer acá el dibujo. Por ejemplo, en algunas placas va a venir así, ¿correcto? Donde la mitad está sombreado, más o menos así, ¿correcto? Está sombreado y el otro lado no. Esto te indica que este lado viene a ser el lado positivo y este ladito de acá viene a ser el lado negativo, ¿correcto? Este lado sombreado es el lado negativo del condensador electrolítico, ¿correcto? Eso es una manera donde te indica cómo va puesto el condensador electrolítico. Pero también puede ser de que no vaya así. De repente va de otra manera. De repente acá tengo, y acá va una línea, más o menos así, sombreada, donde te indique que para acá va el lado negativo y para el otro extremo va a ir el lado positivo, ¿correcto? Más o menos eso es lo que va dibujado en la tarjeta. Pero si no hay ninguno de estos dos formas pictóricas de cómo va puesto el condensador electrolítico, ya va a ir la simbología electrónica. Por eso es necesario saber nuestra simbología, ¿correcto? Más o menos así, ¿no? Ese es el símbolo. Envíe una foto de WhatsApp. Ya, ahorita lo voy a ver, Esta es la forma del símbolo electrónico donde me indica que este es el lado positivo, ¿correcto? Y este es el lado negativo del condensador. Ahora ustedes dirán, profe, yo no tengo ni ninguno de estos tres dibujos. Entonces, si no hay nada, seguramente donde va el condensador electrolítico va a ir un lado donde está el lado más, el signo más, ¿correcto? Donde está el símbolo más. Significa que para ese lado va el lado positivo del condensador electrolítico, ¿correcto? O sea, aquí tienen los tres imágenes más o menos que van en la fuente de alimentación. Si no están estos dos primeros círculos, está el símbolo, y si no, va a estar el signo más, donde te indica cómo va puesto el condensador electrolítico. Vamos a convertir las imágenes que han enviado sus compañeros para poder ver ahí. A ver, vamos acá, correcto, acá hay uno. ¿Ven? Miren, ven. Acá está sombreado, justo lo que hace un momento les hice la imagen. Negativo es la parte sombreada, acá está, ¿ven? Este es la parte negativa, para ese lado va. Y la parte que no está, va al lado positivo. ¿Ven? Aquí está su forma pictográfica o pictórica, ¿no? Ahí tienen una buena referencia de lo que les estaba explicando. ¿Ven? A ver, vean en sus fuentes de alimentación cómo está representado en su placa, la forma como va puesta el condensador electrolítico. Si es simbología, es parte sombreada o es una barra que te indica el lado negativo. A ver, vean en sus tarjetas. Pueden cortar inclusive el condensador, si gusta, si me envían la imagen para ver qué símbolo tienen debajo del condensador electrolítico. Ah, ya, muy bien. Harold Vera me dice que es la parte sombreada. Muy bien, correcto. Quiere decir que es un círculo, la mitad sombreada y la otra mitad no.
donde te dice negativo y positivo, ¿correcto? A ver, Profe, el mío Antonio. también está sombreado. Muy bien, John. Está sombreado. Antonio, no diviso muy bien de acá. Acércalo un poquito más tu fuente a la cámara. Acércalo, acércalo. Ya. Sombreado, Antonio, me parece, ¿no? Sí, profesor, está sombreado. Ya, correcto, correcto. A ver acá, Wilfredo. Ahí está clarita tu imagen, Wilfredo. ¿Qué tipo de cámara tienes, Wilfredo? Ya está clarito tu imagen. Ah, correcto. En el de Wilfredo, por ejemplo, está la forma física ya. Está la forma física, cómo va puesto el condensador. Ahí está dibujado prácticamente el condensador electrolítico, cómo es que va puesto. Muy bien, Wilfredo. A ver, Germán, ¿cuál es lo que tienes ahí? Si enfocas un poquito mejor tu cámara, más cerquita, más cerquita. Sí se ve claro, pero acércalo más porque no veo. Ah, ya. En el caso tuyo está una parte sombreada de blanco, ¿no? O sea, una barrita blanca, ¿no? Ah, no, está sombreado, ¿no? Sí, profe. Ya, muy bien. Correcto. Larry, a ver, Larry. Sombreado también, Larry, ¿no? A ver el resto, Aaron, Rafael, a ver cómo están sus condensadores. Quiero ver cómo van sus condensadores, por favor, indiquen o manden al WhatsApp. Si no quieren poner su cámara todavía, pueden enviarlo al WhatsApp para yo ver que están atentos a la clase y están prestando atención, ¿no? Es una manera también yo de informarme que están siguiendo lo que estoy explicando. Profesor, yo le envié por WhatsApp, Rafael. Ya, muy bien, Rafael. Ahorita vamos a ver al WhatsApp. A ver, vamos a ver. Acá está. Ajá. Aquí, correcto. Miren, acá, por ejemplo, acá se ve bien la imagen, ¿ve? Parte sombreada, ¿ve? Acá también, igual como la primera imagen, parte sombreada, y acá está el lado negativo. ¿Ya ven? Muy bien, muchachón. A ver, acá el de Rafo. También, parte sombreada. ¿Ven? Y acá todavía le dan los datos, ¿ve? 2.2 por 400 voltios, ¿ven? 2.2 microfaradios por 400 voltios. Muy bien. También está ahí sombreado, ¿eh? Parte sombreada al lado negativo que está acá. Y el otro extremo va a ser el lado positivo. A ver, John Carlos. Aquí está lo que yo me refería, ¿ves? Aquí solamente están poniendo un círculo y le están señalando cuál es el lado positivo. Acá está el signo más. Y acá está si no va nada, ya se supone que es el negativo, ¿no? Por aquí debe estar la franja del condensador. ¿Ven? Correcto. Muy bien. Y aquí, miren, aquí también está dibujado cómo va el condensador, pero le ponen aquí la sombreadita de la franja, ¿ven? La franja negativa, correcto, ¿ven? O sea, van a ver formas pictóricas o pictográficas y también van a ver, pues, sombreados, ¿no? Hasta ahorita todos son sombreados, no veo ninguno con símbolo acá también. Sombreado y todavía te ponen el signo más y acá sabes, C4, condensador número 4, acá arriba está el condensador número 2. El condensador se representa con la letra C, eso ya lo saben, C de condensador electrolítico. Acá también ve, este es un condensador, está soldado y te está indicando que acá va el lado positivo y acá el negativo, y acá está la franja, ve. Esta es una buena imagen donde se ve el negativo va con la franja y el positivo acá está el signo más. Aquí no está sombreado nada, ojo, miren, solamente es un círculo, te dice que es el condensador número 100, condensador 100, y está con el signo más acá. Significa que aquí es el positivo y el otro extremo es el lado negativo del condensador. Muy bien. Correcto, ¿eh? Entonces, ahí tienen lo que es el condensador electrolítico. Ya saben
ya saben que si se les cruza algún condensador, lo compramos con su capacidad y voltaje. Ojo, lo bueno del condensador electrolítico es que cuando revienta, pongamos así, hay un corto, qué sé yo, y se infla, porque los condensadores electrolíticos se inflan. Cuando revientan, lo bueno es que el plastiquito que lo forra, ese plastiquito donde dice el valor, no se achicharra nada, simplemente se cuartea cuando revienta el condensador. Entonces ahí tienes una ventaja de no preocuparte por el valor, porque a pesar que reviente o explote ese condensador, bota a veces como un embudo, a veces revienta, su valor va a estar ahí, en el plastiquito que lo protege, ahí va a estar. Por más que se cuartee por pedazos, ahí está su valor microfaradios y su voltaje en voltios, para que lo puedan reemplazar por otro igual. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que es el condensador electrolítico. ¿Correcto? Condensador electrolítico. No sé si tienen alguna pregunta, de repente está algo que no hayan comprendido o está comprendido. Dime, Germán, te escucho. En el caso de que no tengamos un capacitor de las mismas especificación, por así decirlo, ¿podemos cambiarlo por uno que tenga los mismos microfaradios pero mayor voltaje? Correcto, sí. Cuando es un condensador electrolítico, de repente necesitas un ejemplo, ¿no? Un condensador de 10 microfaradios por 25 voltios, y de repente vas a la tienda de electrónica a comprar y te dice, no tenemos de 10 microfaradios por 25, tenemos de 10, pero por 50. No hay problema. Mientras el voltaje sea un poco más de lo que necesitas, no hay problema. Pero no puedes comprar un condensador con mismas características de 10 microfaradios, pero de 10 voltios, por ejemplo. Porque tú necesitas uno de 25. Quiere decir que ese condensador te trabaja hasta de 25 para arriba. Si tú lo compras uno de 10, de arranque, funcionando nomás se va a inflar, porque es de menos voltaje. La capacidad va a estar igual, pero el voltaje de trabajo va a ser menos. Por lo tanto, ese condensador se puede alterar o hinchar. En cambio, si lo compras un poco más el voltaje, no hay problema. Vas a soportar mayor voltaje. En ese aspecto va a ser la diferencia, pero sí va a funcionar. Ya, listo, gracias. Muy bien, Germán. Profesor, ¿Alguna otra preguntita por ahí? A ver, Antonio. para medir el condensador con el multitester. Ya. Correcto. Para medir el condensador ya estamos en mediciones, como les dije una vez, ahí vamos a usar el multitester, ¿no? Lo que siempre les muestro, el multitester que siempre uso acá. Con este instrumento vamos a medir todos los componentes, no solamente el condensador. Ojo, no solamente el condensador, sino todos los componentes que estamos viendo. Diodos, bobinas, resistencias y ahora condensadores. Esa parte es la parte del curso donde se llama medición de componentes electrónicos. ¿Correcto? Medición de componentes electrónicos. Ahí vamos a medir todos los componentes para saber si está bien, está cruzado, está alterado. ¿Correcto? Ahí no hay ningún problema. Esa es la parte 2 del curso, mediciones. Y en caso de que nuestro multímetro no tenga para medición de microfaradios, ¿cómo hacemos? Es que hay un detalle. Ahorita de repente lo confunda. Yo no necesito que mi multitester tenga un capacímetro para medir el condensador y saber si está bien, ojo. Con carga y descarga, entonces. Claro, claro, eso es lo que vamos a hacer, carga y descarga. El capacímetro que viene en el multitester, ya les voy a hablar algo de esto, de repente ya algunos saben, pero la parte del capacímetro que te viene en el multitester son para capacidades bajas, 1, y 2, ese tipo de capacímetros se usan ya para circuitos más complejos. En el caso de un circuito, por ejemplo, de video, de audio, en el caso de los televisores, ¿no? El de audio, los amplificadores, o en las mismas laptops, muchas veces se necesita ahí sí medir la capacidad del condensador, ¿correcto? Pero en nuestro caso la capacidad no va a influir, y va a influir para comprarlo, sí, pero para saber si el condensador está bien o está mal, no necesitamos usar la parte de lo que es capacímetro, ¿correcto? Antes, por ejemplo, para medir componentes, antes de que existiera el multitester, por ejemplo, si era para condensadores, teníamos que comprar un instrumento que se llamaba capacímetro. Si era para resistencias, teníamos que comprar un instrumento que se llamaba ohmímetro. Si queríamos medir voltajes, teníamos que comprar otro instrumento llamado voltímetro. ¿Correcto? Lo bueno es que todo eso se ha juntado en uno solo, llamado multitester o multímetro.
¿correcto? O sea, múltiples medidas, su nombre, ¿no? Sino que siempre viene en inglés. Es de múltiples medidas, así medimos resistencia, bobinas, condensadores, voltajes, amperajes, ¿no? De acuerdo a los rangos que nos proporcione el multiteste, ¿correcto? O sea, en la capacidad no se preocupen, eso no talla para nosotros. Para nosotros va a tallar el verificar en qué estado está el condensador. Si está haciendo lo que en ese momento decía su compañero, carga y descarga. La carga y descarga es la corriente eléctrica, pues, el almacenamiento de corriente eléctrica que tiene el condensador. Y a eso les voy a explicar ya con más detenimiento cuando hagamos el experimento, la medición del condensador electrolítico. Listo. Muy bien, muchachos. Entonces, comprendido hasta ahí, ¿no? ¿Todos comprendido? Wilfredo, ¿comprendiste? ¿Sí? Ya, chévere. Larry también. No creo que Larry no me haya entendido. John sí creo que me ha entendido, ¿o no? ¿O no, John? Comprendido, profesor. Muy bien, Antonio, sí, Antonio al toque, está comprendiendo la clase. Entonces, eso es lo que es el condensador. Ya estamos viendo diodos, bobinas, resistencias, y ahora estamos viendo condensador electrolítico. Ahora, ya sabemos cómo comprar, ¿ah? Ojo, de repente yo les diga en algún momento de la clase, ya más adelante, les diga, por ejemplo, ya, para la siguiente clase me van a traer 2 condensadores, 2 diodos, 2 resistencias. Ni siquiera se les ocurra hacerme la pregunta, profesor, ¿cómo compro un condensador? ¿Cómo compro una resistencia? O sea, acá sí los fusilo. Desde acá nomás los fusilo vía virtual al que me pregunta cómo comprar una resistencia, un diodo, ¿no? Porque ya se les está explicando cómo comprar un diodo, cómo comprar una resistencia, y ahora también ya les expliqué cómo comprar un condensador electrolítico. Entonces, cuando yo les pida ya para la siguiente clase, me van a traer un condensador electrolítico, un diodo, una resistencia, ¿no? Entonces, ustedes ya saben cómo adquirir eso para lo que pueda hacer mediciones, alguna práctica que tenga que hacerles, algún truco casero por ahí para que puedan solucionar problemas de reparación en celulares, ¿correcto? Ahora vamos a ver otro condensador. Así como en el electrolítico, en el diodo hemos visto Zener, rectificador y LED, ahora vemos otro condensador, el que hemos visto, ojo, y tiene polaridad, es el condensador electrolítico. Ahora vamos a ver otro condensador llamado condensador cerámico, ¿correcto? Ahí tienen el condensador cerámico, las diferentes formas físicas que tiene el condensador cerámico en los circuitos. En las fuentes de alimentación genérica, generalmente son así tipo lentejitas, media marroncitas, y las verdes. En fuentes de alimentación originales, de repente te viene así en rojo, celestito, medio naranjitas. ¿Correcto? Ahí tienen para que vayan identificándolo, ¿ya? Denme un minutito que ahorita vuelvo con ustedes. A ver, muchachos, ¿están viendo sus condensadores? A ver, muéstrenme sus tarjetas si están viendo sus condensadores cerámicos. De ahí vamos a conversar sobre el condensador. Antes que nada, también les doy acá su simbología electrónica. Ojo, esta es su simbología electrónica del condensador cerámico. ¿Correcto? Este es su símbolo. ¿Ya? Y acuérdense que siempre los condensadores van a estar C1, C2. Siempre que está la letra C es un condensador. Puede ser electrolítico o puede ser cerámico. Si ustedes se dan cuenta, acá en el símbolo no hay signo más. ¿Correcto? Quiere decir que este condensador cerámico no tiene polaridad. Eso sí, apúntenlo, ese es un dato esencial en el condensador cerámico.
El condensador Profesor, cerámico no tiene profesor, polaridad. Dime, Larry, este, o Antonio, ¿quién me está hablando? profesor, o sea que el condensador cerámico lo podemos poner así como normal, no tiene más ni menos. Correcto, correcto. Ahí no hay posición, lo puedes poner como quieras. El cerámico no tiene polaridad. Ahí está, Larry me está mostrando ahí. A ver, voy a salir de pantalla completa para verlos mucho mejor. A ver, muéstrenme sus cerámicos. Larry, sí, correcto, ahí está el tipo lentejita, ahí está el cerámico. A ver, Wilfredo, en Wilfredo, por ejemplo, su condensador, si ustedes ven en pantalla, es celestito. Muy bien. Correcto, Wilfredo. Ajá. El de Larry es tipo lentejita, medio marroncito. El de Wilfredo es celeste. ¿No? Es como una lentejita también, pero en color celeste. A ver el resto, muchachos, a ver, para ver sus condensadores. Buenas, profe. Tengo una duda aquí. Me aparece. Voy a enviar una foto al WhatsApp. Ya, enviar al WhatsApp. Claro, esa es la mejor manera de salir de dudas. Ahí ya les explico. Voy a entrar al WhatsApp y acá está. Ah, ya, Germán ya me envió una imagen. Ve. Acá tiene un cerámico celestito. Muy bien. Este es un condensador cerámico. Este es de color celeste. Ya les voy a hablar el código y todo eso. No se preocupen. Muy bien. Acá también me están enviando. Acá también, ¿ven? Acá hay un condensador cerámico tipo lentejita, pero este es medio marroncito o así. ¿Ven? Cerámico. Y Profesor, acá yo está, también ¿ven? lo envié por WhatsApp. Ya, ahorita lo veo. Miren, aquí tienen un dato, ¿ve? Este es un condensador cerámico y acá abajo está dibujado cómo va puesto. No va puesto, perdón, sino su símbolo. Acá está su símbolo electrónico, ¿ve? Si en caso no estuviera este condensador, entonces tú ya sabrías que si acá va un condensador, entonces te preguntaría, ¿qué condensador va acá? ¿Un electrolítico o un cerámico? Y acá está su símbolo. Acá, por ejemplo, ¿qué condensador va acá en este círculo de esta imagen? A ver, ¿quién me dice? Electrolítico. Claro, el condensador electrolítico. Muy bien. ¿Ven? A ver, vamos a ver las otras imágenes que me están enviando. Acá sí, normal son los de color celeste, los condensadores. C3, acá también y acá también. ¿Correcto? A ver, vamos a ver. Acá. No, este no es un condensador, muchachón. Este no es. El condensador no tiene 3 terminales. Acá hay 3 patitas. ¿Correcto? Y el condensador cerámico no es negro. Ahí le mostré la imagen, puede ser marrón, celestitos, verdecitos, rojitos, pero negros no, y tampoco de tres terminales. El condensador cerámico solamente tiene 2. Transistores. Acá está, miren. Tiene sus 2 patitas nada más. ¿Correcto? Son condensadores cerámicos. Muy bien, tipo lentejita, más o menos para que tengan la idea. Ahí está. Ese es el condensador cerámico. Y acá hay otro celestito, más clarito. Tienen buena cámara, muchachos, ¿ah? Estos están claritos. Ajá, muy bien. Ese es el condensador cerámico. Correcto, muchachos. ¿Alguien más me envió otro WhatsApp y no? No, ahí están todas las imágenes que se ha tenido que proyectar. Listo. Ah, ya me iba. Ahí está este es Antonio, muy bien. Ahí tienen el condensador cerámico de color verdecito, ¿ve? ¿Ven? Ese es el rectangular que les mostré en la imagen hace un momento, ¿no? Es este verdecito. Muy bien, ese sí es un condensador cerámico. Correcto. Condensador cerámico. Acá hay otra imagen. A ver, vamos a ver. Acá también, ¿ven? Y acá todavía está el símbolo del condensador cerámico. Acá tiene su símbolo y aquí va un condensador cerámico. Acá, por ejemplo, no tiene símbolo. Solamente dice C2, condensador número 2, pero no está el símbolo acá, ¿ve? Y acá sí, ¿ve? ¿Ven? Acá está su simbología, acá no. Simplemente te indica que ahí va un condensador y se supone que es cerámico por la forma física en que está el dibujito acá, ¿ve? Medio ovoide del círculo, quiere decir que iba un cerámico, ¿no? Si fuera un electrolítico sería así. ¿Correcto? El dibujito. Pero acá no es así, es medio ovoide. Entonces, significa que va un cerámico. Acá atrás también hay otro cerámico, ¿ven? Cerámico, cerámico, cerámico.
Correcto. Muy bien, muchachos. Sí. Buenas imágenes, muchachos. Y ustedes que están ahí viendo su WhatsApp, también descárguenlo a su teléfono para que lo tengan. Y usted mismo ya mejoren esas imágenes que de repente su compañero lo han enviado encerrado en un círculo, eso. Ya ustedes mediante la edición de sus fotografías en su teléfono, mejórenlo. Pongan ahí condensador electrolítico, condensador cerámico, ¿no? Para que se acuerden. Como no sé si a ustedes les dije, una de las maneras de aprender componentes en forma física, uno es dibujándolo, dos, tomándoles una foto y editándolas para que ustedes se acuerden. Ese lapso de editar, poner condensador, dibujarlo, eso te ayuda a retener que ese es un condensador cerámico o puede ser un condensador electrolítico. ¿Correcto? Entonces, hay que tener bastante visual en esto de los componentes, por eso se les da simbología, se les da definición y se les da la forma de reconocerlo en la tarjeta. Aquí vamos a hablar ahora del condensador cerámico, pero ahí vamos a borrar esto, no tiene mucho, pero hay que explicarle para que ustedes puedan entender lo que es el condensador cerámico, ¿no? Listo. El condensador cerámico, vamos a ponerle acá, el condensador cerámico. Ojo, el cerámico también se representa con la letra C. Electrolítico, cerámico, los dos son con la letra C. Al igual que en el diodo, todos son con la letra D. Sino que uno tiene más funcionalidad, tiene una función adicional que el otro, ¿no? Entonces, vamos a hablar. Nuestro condensador cerámico, ya les he dicho, no tiene polaridad. Ese es un dato importantísimo. Ahí no me preocupo, como hace un momento me preguntó uno de sus compañeros, lo puede poner de derecha a izquierda, al revés, igualito, no tiene polaridad. Nosotros en el condensador cerámico hemos dicho cómo comprarlo, ¿no? Hemos dado su dato en capacidad y voltaje. Su capacidad se da en microfaradios y su voltaje en voltios. El cerámico, ojo, este sí es un dato para nuestro caso, el cerámico ustedes han visto que es de forma circular. Algunos son rectangulares, pero la mayoría es de forma tipo frijolito, como yo lo llamo, o lentejita. El condensador cerámico no tiene polaridad, por lo tanto no hay mucha preocupación en esto, y entre los dos condensadores, sea electrolítico y cerámico, el que más se daña, el que más se altera es el electrolítico, ¿correcto? Y ahora les voy a explicar por qué. El cerámico, por ejemplo, es un condensador que es muy poco probable que sufra daños, es muy rara vez. No les digo que es imposible que se dañe, siempre hay algunos casos en que se pueda dañar el condensador cerámico. Pero si ustedes se habrán dado cuenta, el condensador cerámico también va a tener valores, igual que el electrolítico. Pero para nuestro caso, no vamos a ocuparnos del valor del cerámico, porque en el cerámico ya se tiene que convertir en varios submúltiplos. Es decir, a veces hay cerámicos que se da en microfaradios, hay cerámicos que se da en picofaradios, hay cerámicos que se da en nanofaradios, o sea, son sus valores convertidos ya. Microfaradio, picofaradio, nanofaradio. En nuestro caso, no va a influir eso. Para nuestro caso, si en algún momento se cruza un condensador cerámico, lo único que vamos a hacer es reemplazarlo por el mismo valor que tenga, pues, ¿no? En este caso voy a dar un ejemplo para explicarles mejor. Por ejemplo, este es un condensador número 103, ese es su código, ¿correcto? 103. En algunos condensadores cerámicos inclusive van a ver que en la parte baja, o sea, en la parte de arriba está el código y acá va a haber, por ejemplo, un dato que dice así, si no es 1, es 2, es un KB, ¿correcto? Así dice. O sea, te da el código y más abajito está un KB, en otro está 2 KB. ¿Qué significa eso? Que ese condensador te puede soportar o puede trabajar hasta 1 kilovoltio. KB es kilovoltio. 1 kilovoltio equivale a 1000 voltios. Quiere decir que ese condensador cerámico te puede soportar una variación de tensión de 1000 voltios. ¿Correcto? Por eso te digo que casi es muy poco probable que este tipo de condensadores se dañe. Muy poco, rara vez que se puede dañar en una placa como la de nosotros, que es la fuente de alimentación.
Es muy poco probable. De repente, si tienes algún daño de un condensador cerámico, puede ser porque se haya sulfatado, o se haya dañado su terminal, se haya oxidado por el tiempo, qué sé yo, y se haya abierto, podría ser. Pero que se dañen por descargas eléctricas es casi difícil en nuestro caso. Es por eso que cuando ustedes quieran comprar un condensador cerámico, o sea, para nuestro caso, siempre vas y diles a la tienda de electrónica, quiero un condensador cerámico con el código número 103, 102, 222, que son los códigos más comunes que se presentan en la fuente de alimentación para nuestro caso. Por eso les digo, en nuestro caso no va a influir descifrar cuánto equivale 103 o cuánto equivale 222. Como les digo, no va a influir en nuestro caso, es decir, pero en otras máquinas electrónicas sí, por eso siempre les recalco. Lo que nosotros explicamos y le decimos que son datos para nuestro caso es para nuestro campo que vamos a trabajar. Pero en otros campos sí influye, se tiene que hacer cálculos matemáticos para poder hallar si es microfaradio, nanofaradio, picofaradio, para poder deducir una falla. Pero en el caso de nosotros, casi no, por no decirles nunca, ¿no? Pero si por A o B se les dañara un cerámico, de repente se rompió, de repente tú con el cautil lo quebraste a la hora de soldarlo, mucho calor, qué sé yo, entonces simplemente lo compras en una tienda electrónica por el mismo código, nada más. ¿Correcto? Los códigos ustedes han visto en sus condensadores varían. Y ahí, de acuerdo a lo que tenga, lo cambia. Y lo bueno, pues, que este no tiene polaridad, muchachos. Eso es el condensador, el cerámico. Este es el condensador cerámico y el otro es el electrolítico. El electrolítico sí tiene polaridad. Es el más sensible, porque si tiene polaridad es más sensible, tiene una carga y descarga. Este condensador también va a tener una especie de almacenamiento eléctrico, pero fugaz. Almacena y bota, pero en forma fugaz. En el otro no, sí lo almacena por un tiempo. ¿Correcto? Esas son más o menos las dos características diferentes en esos dos condensadores electrolíticos. ¿Conforme, muchachos? ¿Entendéis? ¿Sí? Sí, profesor. Ya, Sí. muy bien. Correcto. Entonces, si se ha comprendido, vamos entonces, ya nos toca la salida. Escúchenme, para la siguiente clase, antes que se me vaya de la mente, estamos en resistencia, bobinas, condensadores. Ya, para la siguiente clase, siguen con su fuente de alimentación, su lupa, su plumón y tarjetas telefónicas. ¿Correcto? También necesito para la próxima clase tarjetas telefónicas. Con ustedes creo que es mañana también, ¿no? Entonces, mañana ya tengan a la mano tarjetas de celulares. Si en caso no tuvieran tarjetas de celulares, entonces tengan celulares, bueno, que no sirvan para desarmarlos. Pero si tienen celulares, también tienen que tener sus desarmadores. Cosa que algunos que no sepan desarmarlos, yo a través de la pantalla les voy a ir indicando cómo pueden desarmar sus teléfonos. Como les repito, no necesito que tengan teléfonos operativos, van a practicar, consíganse teléfonos de cualquier tipo, que no prendan, que esté roto el táctil, la pantalla, para que lo puedan abrir y vamos a reconocer componentes, ¿no?, en la tarjeta del celular. Pero eso dependiendo del tiempo que nos toque mañana. Mañana empezamos, todavía nos falta ver algunos componentes de agujas pasantes y de ahí pasamos a los componentes SMD, ¿correcto? Entonces, si no hay ninguna pregunta, ya les dije los materiales para el día de mañana. Y lo que vamos, siempre la fuente tienen que tenerlo ahí a la mano, eso no lo dejen de lado. La fuente, el plumón, la lupa, todo eso a la mano, sino que ahora van a aumentar con con las tarjetas telefónicas. Si tienen tarjetas telefónicas, si yo les he pedido 3, tráiganse 5, 6, lo que tengan, ¿correcto? Y si traen sus celulares, ahí está, ahí John Carlos tiene tarjeta, y si tienen celulares, tienen que tener su juego de desarmadores para poder desarmarlos. ¿Correcto? Correcto, muchachos, ¿no? ¿Entendido? ¿Para mañana? Listo, profesor. Listo, muchachos. Entonces, sin más que decirle, nos veremos el día de mañana a la misma hora. Nos vemos. Hasta luego, cuídense. Hasta mañana. Nos vemos, cuídense. Hasta mañana. Hasta mañana, muchachos, hasta mañana.